Bueno, hola a todos, mi nombre es Rocío Martín, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología y junto con Victoria Kerlakian vamos a hablar un poco sobre lo que es farmacología antineoplásica. Para comenzar la clase vamos a ver lo que es la tabla de contenidos de la clase. Para ser más ordenados, en primera instancia hablaremos de generalidades, donde vamos a abordar nuevos conceptos y definiciones que nos van a servir para entender ciertas cosas de los antineoplásicos en base a lo que es su toxicidad, cómo evitarla y otras cosas que puedan suceder. Luego de hablar de las generalidades, abordaremos los temas clasificados en categorías según la clasificación que vamos a ver más adelante. Y por último vamos a abordar conclusiones y la bibliografía específica. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre qué es un fármaco antineoplásico y vamos a definir qué es una neoplasia. Para la Organización Mundial de la Salud, una neoplasia hace referencia al proceso de proliferación descontrolada de células en un tejido, ¿sí? El cual, por sus características tanto histológicas como las inclusive genéticas, pueden ser benignos o malignos. Lo que a nosotros nos va a importar en farmacología es buscar formas de detener esta proliferación descontrolada que hace a una neoplasia. Y qué mejor que eso que actuar sobre lo que es el ciclo de la célula. Entonces, acá les trajimos un gráfico para recordar un poco cómo estaba compuesto el ciclo celular, ya que comprender el ciclo celular va a ser esencial para el uso de los antineoplásicos. El objetivo entonces de estos antineoplásicos va a ser frenar distintas etapas del ciclo, que algunas van a ser más vulnerables que otras, ¿sí? Si ven el gráfico que está ubicado a la izquierda de la pantalla, vamos a ver que el ciclo celular estaba compuesto por distintas fases, ¿sí? Podemos contar un total de 5 fases. Una fase G1, que es la que precede a la síntesis del ADN, una fase S, que es la síntesis del ADN, la fase G2, que es la terminación de la síntesis de ADN, y una fase de mitosis, en la cual la célula que contiene el doble de ADN se va a dividir en 2 células hijas. Y puede que algunas células tengan la posibilidad de pasar a una fase que se llama G0, que es la fase de reposo durante largos periodos antes de comenzar nuevamente un ciclo. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos, el objetivo de un fármaco antineoplásico va a ser frenar alguna de estas etapas del ciclo celular y vamos a ver que otros van a actuar inespecíficos, o sea, van a actuar en distintas partes sin predilección por una u otra. Entonces, para armar bien la definición, estos van a ser fármacos cuyo objetivo es frenar las distintas etapas del ciclo celular, siendo algunas más vulnerables que otras. Y por ende, las neoplasias más susceptibles a la quimioterapia serán aquellas con alto porcentaje de proliferación celular. Esto va a ser porque va a tener mayor cantidad de células que entran en ciclo celular, que va a ser lo que sería el blanco terapéutico de nuestras drogas. Algo importante a destacar, que los antineoplásicos van a actuar en células con alto porcentaje de proliferación celular, es decir, que no va a distinguir entre células neoplásicas de células normales de nuestro organismo. Es por eso que aquellos tejidos de alta tasa de proliferación celular se van a ver afectados de igual forma, generando los que son tan temidos efectos adversos, que sabemos que son muchos y que vamos a hablar en esta clase, en aquellos tejidos de alta proliferación celular como son médula ósea, los folículos pilosos, el epitelio intestinal, entre otras cosas. Bueno, otro de los conceptos generales que tenemos que abordar hoy va a ser el de índice de seguridad, el cual deben recordar de farmacología 1 cuando hablábamos de farmacoclínica, sobre índice de seguridad, índice terapéutico. En este caso el índice de seguridad va a ser el cociente entre DL1 y DE99. ¿Esto qué quería decir? DL1 era la dosis letal 1 y DE99 era la dosis efectiva 99. La dosis efectiva 99 me hablaba de aquella dosis de fármaco que es efectiva en el 99% de los ratones en un ensayo clínico, ¿sí? Mientras que la DL1 era la dosis letal, es decir, aquella dosis de fármaco en la cual comienza a observarse letalidad en el 1% de los ratones, es decir, en este caso de ratones muertos o que se observe toxicidad, ¿sí? Lo que nos importaba era esa distancia entre la dosis efectiva 99 y la dosis letal 1, ¿sí? Que si era una distancia mayor a 2 o mayor o igual a 2, era el valor ideal, ¿sí? Se decía que era un fármaco seguro. En este caso, habíamos visto, por allá en fármaco 1, que uno de esos fármacos que no respetaba este índice de seguridad, sino que era menor a 1,
¿sí? Menor o igual a 1, eran los antineoplásicos. ¿Por qué? Porque se observa que la dosis efectiva 99 se superpone con la dosis letal 1. Entonces esto quiere decir que aquellas dosis que son muy efectivas a su vez causan toxicidad, ¿sí? Seguimos con los conceptos generales, ¿sí? Ya hablamos de lo que es índice de seguridad. Vamos a hablar un poco sobre lo que es toxicidad limitante, ¿sí? Vamos a definirla como aquellos efectos secundarios de un tratamiento o de un medicamento que van a ser lo suficientemente serios como para prevenir un aumento o nivelación de ese tratamiento o que, por ejemplo, justifican la discontinuación del mismo, ¿sí? Vamos a ver que cada vez que hablemos de un fármaco antineoplásico vamos a decir cuál es su toxicidad limitante y que muchas veces se va a repetir porque justamente hablamos de que los antineoplásicos van a actuar tanto sobre tejidos con alta tasa de proliferación que pueden ser neoplásicos, pero tejidos como el tejido intestinal, la médula ósea, sí que tienen alta tasa de proliferación celular normalmente. También tenemos el concepto de lo que es drogas de rescate, ¿sí? El rescate va a ser una estrategia que va a permitir reducir la toxicidad limitante y aumentar la toxicidad selectiva, ¿sí? Sin afectar la función antineoplásica del fármaco, ¿sí? Es decir, va a aumentar la toxicidad selectiva sobre la célula antineoplásica, pero va a disminuir la toxicidad limitante, aquella toxicidad sobre un tejido normal, ¿sí? No neoplásico, que es aquel que está causando la discontinuación del fármaco. Bien. Y otro concepto importante que decidimos incorporar en el teórico va a ser el síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Que mucho no se habla en la carrera, pero son signos y síntomas, como todo síndrome, por destrucción masiva celular y liberación de su contenido intracelular, ¿sí? Es decir, todos esos síntomas consecuencia de la ruptura de la célula y la liberación de todo el contenido, ¿sí? Hacia la sangre. Por ejemplo, los que más nos van a importar van a ser los niveles de potasio, de ácido úrico, de fosfato, ¿sí? Otra cosa importante, ¿sí? Va a ser hablar sobre las vías de administración. En este teórico vamos a ver que la mayoría de los fármacos se van a administrar por vía endovenosa, ¿sí? Y que la extravasación, ¿sí? Del contenido, ¿sí? Va a generar en mayor o menor medida un daño sobre el tejido adyacente, y esto lo podemos ir clasificando en no agresivos, irritantes o vesicantes, ¿sí? Los que más nos van a preocupar van a ser los vesicantes, ¿sí? Que son los que van a generar necrosis del tejido si el fármaco se llega a extravasar. Y siempre tenemos que tener presente que van a ser de los fármacos más utilizados, como el cisplatino, la vincristina y las antraciclinas. En esta diapositiva le dejamos los efectos adversos más comunes, ¿sí? Como ya dijimos, los tejidos más afectados van a ser los que tengan alta tasa de proliferación celular, ¿sí? Entonces, como ejemplo, y de lo más común, va a ser efectos adversos a nivel dermatológico, todo lo que es piel y anexos, ¿sí? Como la irritación local, que va a depender de la vía de administración, el efecto vesicante, ¿sí? Y la alopecia, que son efectos muy comunes en todo lo que es antineoplásicos. Por ejemplo, le dejamos las antraciclinas como el más vesicante de todos y los taxanos aquellos que producen alopecia irreversible. Ni hablar de lo que es el tejido hematopoyético, vamos a ver efectos a nivel de la médula ósea, ¿sí? Como es mielosupresión, la anemia, la trombocitopenia, ¿sí? Una inmunodepresión. Gastrointestinales, tenemos náuseas, vómitos, mucositis, que es la inflamación de la superficie mucosa del todo el tracto gastrointestinal, sí que genera molestias y dolor, y todo lo que es cambios en el apetito. Y a su vez, un efecto muy importante es la infertilidad y la teratogénesis. Ahora sí llegamos a la clasificación de los antineoplásicos de las que le hablaba al principio de la clase. Básicamente vamos a hablar de dos grupos grandes, ¿sí? Los fase específicos y los fase inespecíficos, de acuerdo a cuál sea el target, ¿sí? O el blanco de acción terapéutica. Los fase específicos van a actuar directamente en una fase en especial del ciclo celular, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la fase S y de la fase M principalmente. Los fase inespecíficos, por lo contrario, no tienen predilección por ninguna de las fases del ciclo celular, sino que pueden actuar en cualquiera de las fases, ¿sí? Para nombrar algunos, vamos a hablar entre los fases específicos de fase, digamos lo que es fase S, antimetabolitos, antibióticos antitumorales, y en los que son predilectos por fase M, a los alcaloides de la vinca y a los taxoles.
Dentro del grupo de los de fase inespecíficos vamos a hablar de las mostazas nitrogenadas, los compuestos de platino, las nitrosoureas y otros que entran en la clasificación como el busulfán, el tiotepa, la procarbacina y la dacarbacina. Bueno, como primer grupo vamos a hablar sobre los fase inespecíficos, ¿sí? Que hablamos que dentro de este grupo entran los agentes alquilantes y los agentes generadores de radicales libres. Acá les traemos un cuadro que es el cuadrito de agentes alquilantes, donde vamos a hablar sobre el tipo, ¿sí?, de fármaco que entra dentro del grupo, algunos ejemplos, la farmacodinámica, farmacocinética y como siempre vamos a hablar cuál es su toxicidad limitante, que como ustedes ven en la parte derecha, ¿sí?, la última columna del cuadro, se repite mucho lo que es mielotoxicidad, es uno de los efectos adversos más comunes y más importantes, ¿sí? Vamos a hacer especial énfasis en lo que son las mostazas nitrogenadas, ¿sí?, como la ciclofosfamida, la ifosfamida y el melfalán, y los compuestos de platino, el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino. Bueno, como siempre hablamos, es importante organizarse, ¿sí?, la información general del grupo farmacológico para luego poder hablar de las particularidades de cada uno. Como dato de color de los que son los agentes alquilantes, el descubrimiento y el desarrollo inicial de fármacos anticancerígenos alquilantes se basan en observaciones de los efectos de la guerra química en la Primera Guerra Mundial. El gas mostaza de azufre, que era un penetrante tóxico, causó quemaduras tópicas en la piel, en los ojos, en los pulmones, junto con lo que es aplasia de médula ósea y la ulceración del tracto gastrointestinal. Entonces fue ahí donde se dieron cuenta que eran fármacos que tenían predilección por tejidos de alta tasa de proliferación y que esto podía ser beneficioso en el tratamiento antineoplásico, donde a partir de eso se empezó a investigar cuál era su mecanismo de acción. Específicamente estos fármacos son prodrogas que se activan en citocromos y que una vez activos forman intermedios de iones carbónicos que son altamente reactivos, es decir, grupos alquilo, que se van a unir de forma covalente a sitios de alta densidad electrónica, por ejemplo, fosfatos, aminas, sulfidrilo, grupos hidroxilo. Entonces lo que a nosotros nos va a importar es la unión del grupo alquilo a distintas zonas, por ejemplo, a las bases de purina y pirimina del ADN, ¿sí?, que desestabilicen las cadenas de ADN. Esto va a tener distintos efectos farmacológicos sobre las cadenas de ADN. Por ejemplo, una de ellas va a ser la fragmentación del ADN. La fragmentación del ADN se va a dar por enzimas reparadoras de ADN que intentan remover esos grupos alquilos y al no poder realizarlo van a terminar por fragmentar y degradar el ADN. Otro mecanismo farmacológico por la cual la célula produce apoptosis va a ser por la formación de puentes cruzados inter e intracatenarios, ¿sí?, por ejemplo, entre bases nitrogenadas de la misma o de distinta molécula de ADN, lo cual imposibilita la separación de la doble hebra durante la replicación. Y otro de los mecanismos va a ser la mutagénesis por un emparejamiento aberrante que termina por desencadenar la apoptosis celular. Bueno, hablando un poco sobre los efectos adversos comunes al grupo de los agentes alquilantes, luego vamos a repasar un poco en particular de los más importantes, pero vamos a ver que como se observa en la diapositiva, son múltiples, ¿sí? Dentro de los más importantes tenemos a la mielosupresión. La mielosupresión comienza tempranamente entre los 6 y 10 días de inicio del tratamiento y va a recuperar su función entre los 14 y 21 días. Por otro lado, la inmunosupresión, ¿sí?, la toxicidad gastrointestinal, como ya hablamos de la mucositis, la ulceración de la mucosa oral, ¿sí?, la pérdida del epitelio intestinal, y todo esto puede predisponer, ¿sí?, como en casos mucho más graves, a una sepsis con punto de partida gastrointestinal, ¿sí?, por la pérdida de la barrera mucosa del intestino. También tenemos la neurotoxicidad, ¿sí? A nivel sistema nervioso central se produce, por ejemplo, lo que es neuropatías periféricas. Es muy común con la ifosfamida, ¿sí? Se considera que es una de las drogas más neurotóxicas dentro de este grupo. Se produce, por ejemplo, un estado mental alterado, puede haber convulsiones generalizadas, ataxia cerebelosa y hasta se puede producir un coma como lo más grave. El busulfán también tiene un potencial epileptógeno, por ejemplo. A nivel pulmonar vamos a observar que algunos producen fibrosis pulmonar y neumonitis intersticial. Como siempre, la hipersensibilidad, ¿sí?, caracterizada por un exantema, urticaria, angioedema, ¿sí?, y hasta se puede producir anafilaxia.
La infertilidad, ¿sí? Caracterizada por amenorrea en las mujeres y la oligovasoespermia en los hombres. La carcinogénesis, ¿sí? Y la teratogénesis, que también son muy importantes y comunes a todos los antineoplásicos. Como se ve en la diapositiva, la cistitis hemorrágica entonces es una de las toxicidades limitantes. Esta entidad lo que es una afección por la que el revestimiento de la vejiga se inflama y produce hematuria, dolor vesical y síntomas de irritación vesical que pueden evolucionar hacia un síndrome hemorrágico grave, es decir, un cuadro grave. Por eso se la considera toxicidad limitante. Pero como dijimos al principio de la clase, tenemos una herramienta que es la droga rescate y esta es el Mesna o 2-mercaptosulfonato sódico. Esta droga se debe administrar durante la infusión de ciclofosfamida y hasta 12 horas después en orina ácida. Y lo que va a hacer es actuar como dador de grupo sulfidrilo que neutraliza la acroleína en las vías urinarias y favorece su eliminación por vía renal, evitando la acumulación. Otra de las toxicidades limitantes va a ser la mielotoxicidad, como vemos en múltiples fármacos, y la cardiotoxicidad, porque se dice que es productor de una miocardiopatía fulminante, también la miopericarditis hemorrágica, derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, algunos trastornos de la conducción, taquiarritmias, disfunción ventricular izquierda asintomática y hasta la muerte. A su vez, como efectos adversos, tenemos los comunes al grupo y el CIHAD. Además tenemos el análogo de la ciclofosfamida, que es la ifosfamida, ¿sí? Que lo incluimos en esta diapositiva porque es un análogo y su uso es limitado porque la toxicidad que genera a nivel del tracto urinario es grave y lo mismo con a nivel sistema nervioso central. Presenta la misma farmacocinética y los efectos adversos son similares a la ciclofosfamida, pero con efectos más graves a nivel mielosupresión, neurotoxicidad, nefrotoxicidad y el daño urotelial. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cisplatino, sí que era uno de los fármacos que formaban parte del grupo de los compuestos de platino, junto con sus congéneres como son el carboxiplatino y el oxaliplatino. Estos fármacos son muy utilizados en el tratamiento antineoplásico y forman parte del grupo de los agentes alquilantes porque tienen la capacidad de unirse covalentemente a los sitios nucleófilos del ADN y comparten a su vez muchísimos atributos farmacológicos con el grupo. En cuanto al mecanismo de acción, es exactamente igual al del grupo de los agentes alquilantes, pero podríamos destacar algunas particularidades que queríamos nombrar. Estos fármacos ingresan en la célula por el transportador de cobre de alta afinidad, el CTR1, y algo muy importante que al ingreso se necesitan bajas concentraciones de cloro para desestabilizar la molécula del fármaco y que pueda ejercer su acción. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a nivel extracelular, donde las concentraciones de cloro son normalmente altas, el fármaco va a ser una molécula estable, pero esto significa que es arreactivo, es decir, que no puede ejercer su acción. En cambio, en sitios como el sitio intracelular, donde el cloro está en bajas concentraciones, esto hace que la molécula se desestabilice, ¿sí? O sea, se vuelve inestable, y esto activa el fármaco y lo hace reactivo y puede ejercer su acción. O sea, esto es vital para la activación del cisplatino. Una vez activado, los ligandos de cloruro, de ciclohexano o de oxalato son desplazados por las moléculas de agua y se van a cargar positivamente. Esto le da la capacidad de unirse a los sitios nucleófilos en el ADN y las proteínas. Al unirse van a formar enlaces cruzados, ¿sí? Que estos pueden ser intercatenarios, es decir, entre cadenas del ADN, o intracatenarios, es decir, entre una misma cadena. Y esto va a formar lo que se denomina aducto ADN platino. El aducto ADN platino va a impedir la replicación y la transcripción del ADN y se van a producir rupturas y codificaciones erróneas de una o de dos cadenas, ¿sí? Tanto de una como de ambas. Ahora sí podemos hablar un poco sobre lo que es la farmacocinética del cisplatino. Es importante porque a nivel de administración solo se va a dar por vía endovenosa porque tiene muy pobre absorción por vía oral. Y se debe diluir con dextrosa, solución salina y manitol, y esto es porque son muy nefrotóxicos. Además hay que tener mucho cuidado con la administración, ¿sí? Porque dentro de lo que hablábamos siempre como interacciones, teníamos un tipo de interacción que era extracorporal, es decir, farmacéutica, es decir, previo a la administración del fármaco,
que se dan muy poquitos casos, y este es uno, ¿sí? En este caso el aluminio inactiva el cisplatino, por lo que el medicamento no debe entrar en contacto directo con agujas o equipos de infusión que contengan aluminio, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta a nivel administración. En cuanto a la distribución, tiene un 90% unión a proteínas plasmáticas, pero se va a acumular mucho en lo que es riñón, hígado, intestino y testículos. Esto es importante porque una de las toxicidades limitantes va a ser la nefrotoxicidad. A su vez, atraviesa levemente la barrera hematoencefálica, y esto también es importante porque presentan los pacientes múltiples efectos a nivel central, nervioso central. En cuanto a metabolismo, no se va a metabolizar y la excreción es renal y mínimamente biliar. En cuanto a los efectos adversos, muy importante destacar la capacidad nauseógena, es decir, de producir náuseas y vómitos, ¿sí?, del cisplatino, que es muy marcada, y podemos llegar a decir que es el más emético de todos los fármacos antineoplásicos. Y esto es muy importante porque los pacientes tienen mala adherencia al tratamiento justamente por los vómitos marcados, ¿sí?, y genera un mal estado general, por lo que se suele combinar con antieméticos. A su vez se producen también alteraciones electrolíticas como la hipomagnesemia, la hipocalemia, la hipopotasemia, ¿sí?, entre otras cosas. En cuanto a la toxicidad limitante, ¿sí?, podemos destacar lo que es mielotoxicidad. La mielosupresión es de leve a moderada, ¿sí?, y podemos observar leucopenias transitorias, trombocitopenia, ¿sí?, anemia. Y en general se dan en dosis altas de medicamento y a varios ciclos de tratamiento, ¿sí? Después tenemos la ototoxicidad, ¿sí?, que a dosis medias podemos observar lo que es tinnitus y pérdida de la audición a altas frecuencias, y a dosis altas lo que es el vértigo, ¿sí? Luego la neurotoxicidad, ¿sí?, podemos observar lo que es la neuropatía sensorial y motora periférica progresiva, y lo importante es que la neurotoxicidad disminuye, ¿sí?, al suspender la terapia. Y por último la nefrotoxicidad, ¿sí?, producida por la acumulación en riñón. Y acá le dejamos los análogos del grupo, que es el carboxiplatino y el oxaliplatino, ¿sí?, que como diferencia con el cisplatino es que a nivel mecanismo de acción son más lentos formando aductos, y el oxaliplatino en particular produce aductos más grandes y menos reparables. Ahora, dentro del grupo de los agentes alquilantes también tenemos a los generadores de radicales libres, y acá lo que vamos a hacer es dejarles un cuadro, ¿sí?, porque más adelante dentro de este mismo teórico vamos a hablar de la bleomicina, ¿sí?, particularmente, y de la doxorubicina y la daunorubicina, ya que los vamos a clasificar como agentes antibióticos. Por otro lado, tenemos los fármacos fase S específicos, como por ejemplo los antimetabolitos y los antibióticos antitumorales. En primera instancia, es importante tener en cuenta qué son los antimetabolitos. Los mismos son compuestos o sustancias similares a las sustancias químicas naturales que están presentes en las reacciones bioquímicas de las células, pero que presentan características diferentes a los metabolitos endógenos, contra los cuales puede competir o reemplazar o inhibir. El mecanismo de acción de estos fármacos implica tanto la incorporación de los mismos a las moléculas de ADN o de ARN, la interferencia con enzimas que sintetizan ácidos nucleicos o la modificación del metabolismo de los nucleósidos fisiológicos. Como se observa en la diapositiva, los mismos se van a poder clasificar según sean análogos de folatos o antifolatos, donde encontramos a la droga patrón del grupo que será el metotrexato, análogos de pirimidinas como el 5-fluororacilo, análogos de purinas como la 6-mercaptopurina y análogos de adenosina como ser la fludarabina. Respecto al mecanismo de acción de estos fármacos, de los antimetabolitos, se puede resumir en este esquema que obtuvimos del Velázquez, donde se observa que los mismos van a actuar en distintos puntos de control de la síntesis de purinas y de pirimidinas. El 5-fluoracilo, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, reemplazará un sustrato endógeno que es el desoxiuridin monofosfato. El metotrexato se encargará de inhibir a una enzima clave que es la dihidrofolato reductasa, y también existen fármacos que son inhibidores directos de la enzima clave de la vía, que será la timidilato sintasa. Respecto a los antimetabolitos, como mencionamos antes, se van a poder clasificar según sean análogos de pirimidinas, de purinas o antifólicos.
De este cuadro, donde resumimos tanto ejemplos de cada grupo, farmacodinamia, farmacocinética y sus toxicidades limitantes, es importante quedarnos con el 5-fluoruracilo y el metotrexato, los cuales hablaremos más adelante. Y particularmente el metotrexato nos importará porque no solamente tendrá indicaciones antineoplásicas, sino también indicaciones inmunomoduladoras. Respecto al metotrexato, como sabemos, es un fármaco que se une de forma competitiva al sitio activo de la enzima dihidrofolato reductasa, inhibiendo la transformación del dihidrofolato en tetrahidrofolato, el cual actúa como donante de grupos monocarbonados para la síntesis de nuevo de purinas y de timidilato. Respecto de su farmacocinética, sabemos que se administra tanto por vía oral, endovenosa, intramuscular e intratecal. Respecto de su distribución, sabemos que atraviesa barrera hematoencefálica con una distribución trifásica, con una alta unión a proteínas plasmáticas que puede ser desplazado por otros fármacos y que tiende a acumularse en el epitelio coriónico y a nivel hepático. Su metabolismo es bastante escaso, por lo que se elimina un 90% intacto por vía renal, tanto mediante el filtrado como mediante la secreción tubular activa, razón por la cual es importante tener en cuenta interacciones con otros fármacos nefrotóxicos, fármacos que reduzcan el flujo sanguíneo renal o que se excreten por el transportador de aniones orgánicos. En cuanto a los efectos adversos asociados al metotrexato, encontramos la mielosupresión, que tiende a ser máxima al cabo de 14 días de la infusión y puede llegar a revertir, aunque en algunos casos puede prolongarse si el paciente ya presentara insuficiencia renal. Hipersensibilidad, manifestándose como alopecia, dermatitis, neumonitis intersticial alérgica o fibrosis pulmonar. Nefrotoxicidad, predominantemente observada en dosis elevadas, o génesis o espermatogénesis defectuosas que eventualmente lleven a la infertilidad del paciente o a que conduzcan a abortos y a teratogénesis, meningismos asociados a la administración por vía intratecal y cirrosis hepática. La toxicidad limitante está representada tanto por la mielotoxicidad como por la toxicidad gastrointestinal, para lo cual, como también observamos con la ciclofosfamida, tenemos una droga rescate, que en este caso es la leucovorina o ácido folínico, la cual se debe administrar 24 horas después de la infusión del metotrexato. Por otro lado, dijimos que era importante tener en cuenta que el metotrexato no solamente tenía indicaciones antineoplásicas, como por ejemplo para la leucemia linfocítica aguda, la carcinomatosis meningia, el coriocarcinoma, el linfoma de Burkitt, cáncer de mama, de ovario, vejiga, cabeza y cuello, sino que también tiene indicaciones inmunosupresoras, como por ejemplo para la psoriasis grave, para la artritis reumatoidea, para la enfermedad injerto contra huésped, para la enfermedad de Crohn, la dermatomiositis, la granulomatosis de Wegener y el embarazo ectópico. Respecto del 5-fluoruracilo, como mencionamos anteriormente, es un antimetabolito análogo de la pirimidina, que es prodroga, es decir, que se transforma a su forma activa, que será el 5-fluoruracilo desoxiuridin monofosfato, desplazando al desoxiuridin monofosfato en la vía de síntesis del desoxitimidin monofosfato, inhibiendo de manera directa a la enzima timidilato sintasa, que cataliza esta reacción. Es importante tener en cuenta el beneficio de la asociación del 5-fluoruracilo tanto con la leucovorina como con el metotrexato. Respecto de la asociación con leucovorina, sabemos que en algunas células neoplásicas hay concentraciones insuficientes del cofactor del folato, por lo que se reduciría la capacidad antineoplásica del 5-fluoruracilo, de manera tal de que, si lo administramos en conjunto con leucovorina, aumenta la formación de los complejos inhibitorios y de esta manera la función antineoplásica del 5-fluoruracilo. Por otro lado, sabemos que también hay un beneficio de la administración del mismo con el metotrexato, ya que el metotrexato inhibe la síntesis de purinas y aumenta las agrupaciones celulares de fosforibosil pirofosfato, mejorando la activación del 5-fluoruracilo y aumentando la actividad antitumoral de este fármaco, siempre y cuando se administre el metotrexato antes del 5-fluoruracilo. Respecto de su farmacocinética, sabemos que se administra tanto por vía endovenosa como por vía tópica para algunos cánceres de piel, que tiene poco pasaje a través de barreras, incluyendo la barrera hematoencefálica, que se metaboliza a nivel hepático, en la mucosa digestiva, en las células neoplásicas, y que se elimina por vía renal. Respecto de sus efectos adversos, sabemos que puede producir anorexia, náuseas, estomatitis y diarreas, que en algunos casos puede conducir a una ulceración de la mucosa de todo el tracto gastrointestinal, provocando diarreas fulminantes
con shock y muerte. El paciente puede presentar mielosupresión, como mencionamos anteriormente, máxima al cabo de 14 días de la infusión del fármaco, pérdida de pelo, que puede llevar a la alopecia total, cambios en las uñas, dermatitis, aumento de la pigmentación y atrofia de la piel. El síndrome mano-pie, que predominantemente se observa cuando la administración es endovenosa en bolo, que clínicamente se manifiesta como eritema, descamación, dolor y sensibilidad al tacto de palmas y plantas. Y por último, se ha registrado también por 5-fluoracilo el dolor torácico agudo con evidencia de isquemia en el electrocardiograma. Las toxicidades limitantes están representadas por mielotoxicidad, cardiotoxicidad y mucositis gastrointestinal, recordando que la cardiotoxicidad en este caso es semejante a un síndrome coronario agudo que se manifiesta con alteraciones en el electrocardiograma y que tiende a ser reversible al cabo de 12 horas. Bien, ahora vamos a hablar del grupo de los antibióticos. Acá les dejamos un cuadro comparativo entre los ejemplos dentro de este grupo, como son las antraciclinas, la actinomicina D o dactinomicina y la bleomicina. Podemos destacar algunas particularidades, por ejemplo, en cuanto a su farmacodinamia, en general utilizan múltiples mecanismos de acción, ¿sí? Como las antraciclinas. La actinomicina D destacamos dos, como es la inhibición de la transcripción y la generación de radicales libres. En cuanto a su farmacocinética, son drogas que se administran exclusivamente por vía endovenosa y que tienen un pasaje por barrera hematoencefálica muy pobre o no lo tienen. Y lo más importante de este cuadro es comparar las toxicidades limitantes, ¿sí? Ya que las antraciclinas y la actinomicina D son importantes generadores de mielotoxicidad. En cambio, la bleomicina no produce mielotoxicidad y es uno de los pocos, por no decir únicos, fármacos antineoplásicos que no la produce, y eso es un efecto beneficioso de la bleomicina y razón por la cual se utiliza. Pero la contra de este fármaco va a ser que produce toxicidad pulmonar. En cuanto a la actinomicina D, podemos decir que es uno de los agentes antitumorales más potentes y utilizados, y es un péptido derivado de bacterias del género Streptomyces. En cuanto al mecanismo de acción, podemos decir que tenía dos mecanismos importantes. Podemos destacar la unión al ADN doble cadena, que se va a intercalar entre las bases, forma un complejo dactinomicina-ADN o un aducto, y esto por un bloqueo a nivel, espacial de la unión con el ARN polimerasa al ADN va a inhibir la transcripción, es decir, impide la transcripción. Y por otro lado va a producir radicales libres, lo cual genera daño a nivel del ADN. En cuanto a su farmacocinética, no tiene muchas particularidades. Como dijimos, se administra por vía endovenosa, no atraviesa barrera hematoencefálica, su metabolismo es escaso y la excreción es biliar y renal. En cuanto a efectos adversos, es importante destacar la anorexia, las náuseas, la estomatitis, la diarrea, ¿sí? Y lo que llamábamos mucositis, que eran estas ulceraciones de la mucosa en todo el tracto digestivo. También son potentes mielosupresores, ¿sí? Produce una marcada pancitopenia. Y como efectos adversos comunes a todos los antineoplásicos, ¿sí? Pueden producir náuseas, vómitos, ¿sí? Alteraciones dermatológicas como eritema, descamación, inflamación de la piel y pigmentación aumentada y alopecia. Bueno, hablando de las antraciclinas, ¿sí? Estos fármacos son derivados del Streptomyces, ¿sí? Tenemos como referentes a la doxorubicina, daunarubicina, idarubicina y epirubicina. Su mecanismo de acción tiene que ver, como dijimos en el cuadro anterior, son múltiples, ¿sí? Son agentes alquilantes como el resto del grupo, pero también se intercalan entre las bases del ADN, produciendo anomalías, ¿sí? De la formación del ADN, inhibe a la topoisomerasa 2 y a su vez la doxorubicina, por ejemplo, se puede combinar con el hierro, y eso genera radicales libres que terminan por formar daño en el ADN. La farmacocinética de las antraciclinas tampoco tiene muchas peculiaridades. Por ejemplo, solo se administra por vía endovenosa, no atraviesa barrera hematoencefálica, su metabolismo es hepático, pero lo más importante es que su excreción es biliar, por lo que esto lo que hace es que al ser exclusivamente biliar hay que prestar especial atención a lo que son signos de insuficiencia hepática o, por ejemplo, cuando la bilirrubina está elevada, ¿sí? Y se debe ajustar. En cuanto a efectos adversos,
va a producir, como todos los fármacos, anorexias, náuseas, estomatitis, diarrea y ulceraciones de la mucosa en todo el tracto digestivo, que lo llamábamos mucositis, y la mielosupresión, ¿sí? Pero es importante destacar sus toxicidades limitantes, ¿sí? La mielotoxicidad y la cardiotoxicidad. Acá podemos separarlo en dos grupos, ¿sí? Un grupo de la daunorubicina con la hidarubicina, que son los que producen marcada depresión de médula ósea, ¿sí? Alteraciones gastrointestinales, alteraciones dermatológicas como la erupción cutánea, ¿sí? Y la toxicidad cardíaca. En este caso, la hidarubicina es la de menor toxicidad cardíaca y la daunorubicina tiene un efecto adverso especial, que es la coloración de la orina de color rojo, y hay que prestar atención a las referencias del paciente para que no lo confundamos con una hematuria. A su vez, la doxorubicina y la epirubicina son agentes que producen una marcada mielotoxicidad temprana, es decir, a la segunda semana de tratamiento. Además producen la estomatitis, mucositis, diarrea y alopecia reversibles, de lo que estábamos hablando antes. Y son características por producir una miocardiopatía importante, ¿sí? Esta miocardiopatía es el efecto adverso más importante de las antraciclinas, sobre todo de estas últimas dos, la doxo y la epirubicina. Tiene una forma aguda leve, ¿sí? Que son cambios electrocardiográficos anormales, como una alteración leve del ST o algunas arritmias, y una forma aguda que es grave, que se denomina síndrome de pericarditis-miocarditis. ¿Qué significa esto? Se caracteriza por una alteración grave en la conducción del impulso y una falla cardíaca congestiva, ¿sí? Este síndrome de pericarditis-miocarditis se va a producir por una toxicidad crónica acumulativa y a su vez relacionado con una dosis vida, ¿sí? No se puede administrar dosis mayores a 550 miligramos por metro cuadrado. Esta miocardiopatía va a progresar a la insuficiencia cardíaca congestiva y tiene una tasa de mortalidad del 50%, ¿sí? Que se va a elevar cuando se lo coadministra con otros fármacos. Por ejemplo, el dexrazoxano, ¿sí? Que se lo vamos a dejar escrito después, que es un quelante de hierro cardioprotector. A su vez, este riesgo va a ser mayor en niños, ¿sí? Por lo que hay que prestar especial atención en lo que son las dosis. Bueno, por último, como referente del grupo tenemos a la bleomicina, ¿sí? Que podemos decir que es un derivado del streptomyces al igual que el resto, y su mecanismo de acción es único, y a su vez este mecanismo aún no está totalmente dilucidado. Lo que sabemos es que tiene capacidad para causar daño oxidativo a la desoxirribosa del timidilato y otros nucleótidos, generando rupturas tanto monocatenarias como bicatenarias. Y por otro lado, se sabe que mantiene a las células en fase G2 del ciclo celular, generando tanto aberraciones cromosómicas como rupturas, espacios, fragmentos, traslocaciones de las cromátides, ¿sí? Que alteran la estructura del ADN. Es importante también destacar que la bleomicina es degradada por una enzima que se denomina hidrolasa específica, que se va a encontrar en múltiples tejidos, por ejemplo el hígado, pero que en otros lugares, contrariamente, la hidrolasa específica va a estar en bajas proporciones, por lo que será en esos lugares puntuales donde se va a producir la mayor toxicidad. Estos sitios van a ser, por ejemplo, la piel y el pulmón, ¿sí? Ahora, en cuanto a su farmacocinética, al igual que el resto, no tiene muchas complicaciones, ¿sí? Se administra por vía endovenosa, también existe vía intramuscular, subcutánea e intravesical. Su pasaje por barrera hematoencefálica es escaso porque es una molécula de gran tamaño. El metabolismo, como dijimos, es por esta hidrolasa específica que está ubicada en múltiples órganos, pero que donde se encuentra en bajas concentraciones produce alta toxicidad, y la excreción es renal intacta. En cuanto a los efectos adversos, es importante destacar la toxicidad pulmonar, ¿sí? Que es uno de los efectos adversos que no se suele producir en el resto de los antineoplásicos en tanta medida como con la bleomicina. ¿Por qué es importante? Porque si bien este citotóxico es el que menos mielosupresión produce, y esto es una ventaja, esta toxicidad pulmonar suele ser bastante grave. Este daño a nivel pulmonar se da entre un 5 y un 10% de los pacientes y van a comenzar con tos seca, estertores finos e infiltrados pulmonares. Pero esto va a ir progresando a la fibrosis, que puede ser irreversible.
Es por eso que entonces se deben hacer pruebas de función pulmonar que no son muy útiles para detectar la toxicidad temprana, pero sí para control del paciente. También podemos destacar que esta toxicidad pulmonar es muy dependiente de la dosis en cuanto se dé bleomicina en dosis bajas, medias o altas. Otros efectos adversos que va a producir es la toxicidad cutánea, como lo que es hiperpigmentación, hiperkeratosis, eritema, ulceración y raramente produce fenómeno de Raynaud. También puede producir hipertermia, cefaleas, náuseas y vómitos, que son síntomas más inespecíficos, y muy raramente, en un 1% de los pacientes, produce lo que se denomina reacción fulminante, caracterizada por un cuadro súbito de hipertermia, hipotensión, colapso cardiorrespiratorio, que está relacionado, por ejemplo, con la liberación de un pirógeno endógeno. También encontramos dentro de este grupo a los inhibidores de las topoisomerasas. Por ejemplo, topotecan y irinotecan, que son inhibidores de la topoisomerasa tipo 1, y etopósido y tenipósido, que son inhibidores de la topoisomerasa tipo 2. Sin embargo, antes de hablar de las particularidades de cada uno de estos fármacos, es importante recordar cuál es la función de las topoisomerasas en el interior de las células. Las mismas son enzimas nucleares que reducen la fuerza torsional de la molécula de ADN helicoidal, permitiendo que las regiones de ADN se desenriden para la replicación, reparación y transcripción, existiendo dos tipos de topoisomerasas que median en la rotura y resellado de la cadena de ADN. De esta manera, estos fármacos inducen roturas monocatenarias o bicatenarias en la molécula de ADN, imposibilitando el resellado de la hebra y por lo tanto la continuación de los procesos celulares. Concentrándonos primero en el grupo de los inhibidores de la topoisomerasa tipo 1, sabemos que son fármacos que se administran por vía endovenosa, topotecan siendo un fármaco activo, irinotecan siendo una prodroga, que atraviesan barrera hematoencefálica con vidas medias de 3 a 4 horas, que se metabolizan a nivel del hígado, del plasma y de la mucosa intestinal y que se excretan por vía renal. Como toxicidad limitante, ambos dos presentan mielotoxicidad y cada uno de ellos presenta ciertos otros efectos adversos. Irinotecan manifiesta un síndrome colinérgico agudo dentro de las primeras 24 horas posinfusión, caracterizándose por la presencia de diarrea, sudoración, cólicos, entre otras, o eventualmente una diarrea tardía luego de las 24 horas posinfusión, mientras que la neutropenia y la anemia suelen ser de menor frecuencia. Contrario al topotecan, donde la neutropenia es su principal efecto adverso. Como grupo se suelen indicar con cierta finalidad antineoplásica, como por ejemplo el topotecan para el cáncer de ovario, el cáncer de cuello, de útero, así como también el cáncer de pulmón de células pequeñas, y el irinotecan se suele administrar para el cáncer colorectal avanzado y el cáncer de pulmón de células pequeñas. Por el otro lado, encontramos a los inhibidores de la topoisomerasa tipo 2, los cuales se administran predominantemente por vía endovenosa, ya que la vía oral suele ser errática, se distribuyen con pobre pasaje a través de la barrera hematoencefálica, tienen un metabolismo hepático y una excreción tanto renal como biliar. Nuevamente presentan como toxicidad limitante la mielotoxicidad, pero cada uno de estos fármacos tiene ciertos efectos adversos. El etopósido particularmente genera leucopenia máxima al cabo de los 10-14 días posinfusión, que tiende a recuperar al cabo de los 21 días, una alopecia reversible, hepatotoxicidad en dosis elevadas y leucemia dentro de los primeros 3 años post-tratamiento, mientras que tenipósido presenta más que nada náuseas y vómitos y mielotoxicidad. Como grupo se suelen también indicar con finalidad antineoplásica etopósido para el cáncer testicular en una terapia de combinación con bleomicina y cisplatino, para linfomas no-Hodgkin, la leucemia no linfocítica aguda y el sarcoma de Kaposi. Mientras que el tenipósido se administra particularmente para la leucemia aguda en niños y la leucemia monocítica en bebés, así como también para los glioblastomas, neuroblastomas y las metástasis cerebrales de carcinomas de células pequeñas de pulmón. Asimismo, tenemos fármacos que son fase M específicos, como por ejemplo los alcaloides de la vinca y los taxoles o taxanos. Respecto de los alcaloides de la vinca, identificamos como ejemplos a la vincristina y a la vinblastina. Estos fueron los primeros fármacos en utilizarse para el tratamiento de leucemias, linfomas y cáncer testicular. Los mismos se unen a la beta-tubulina y bloquean su polimerización con la alfa-tubulina, impidiendo la formación de los microtúbulos y consecuentemente del uso mitótico, de manera tal de que no ocurre la división celular. Estos fármacos se administran por vía endovenosa continua,
tienen una vida media de entre 20 a 24 horas, un metabolismo hepático a nivel de citocromos y una excreción biliar. La vincristina presenta como toxicidad limitante la neurotoxicidad, dado por el compromiso que hay del transporte axonal que depende de microtúbulos. Esta neurotoxicidad se manifiesta como parestesias en bota y en guante, alteración de los reflejos, hipoestesia, debilidad muscular laringea, disfonía e incluso en dosis altas se ha visto compromiso autonómico. Una reacción adversa de la vincristina también está representada por la alopecia. Asimismo, la vinblastina presenta como toxicidad limitante la mielotoxicidad, y otras reacciones adversas incluyen la mucositis gastrointestinal y el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Dentro de las indicaciones de los alcaloides de la vinca, la vinblastina, al tener poca neurotoxicidad, se utiliza en un tratamiento conjunto con cisplatino para el cáncer testicular, así como también se puede utilizar para el linfoma de Hodgkin, el sarcoma de Kaposi, el neuroblastoma, entre otros neoplasias. La vincristina, al tener poca mielotoxicidad, se utiliza predominantemente para el tratamiento de leucemias y linfomas. También se puede emplear para los tumores sólidos, como el tumor de Wilms, el neuroblastoma, el rhabdomyosarcoma y el linfoma de células grandes no Hodgkin. Respecto de los taxoles o taxanos, podemos encontrar al paclitaxel y al docetaxel. Estos fármacos se unen a un sitio diferente en la estructura de la beta-tubulina y estabilizan el complejo de tubulina GDP, impidiendo la despolimerización de los microtúbulos, de manera tal de que tampoco ocurre la mitosis o división celular. Respecto de la farmacocinética, estos fármacos se administran por vía endovenosa, siendo poco solubles en agua, tienen una vida media de 10 a 14 horas, con un característico mal pasaje por barrera hematoencefálica, también se metabolizan por citocromos hepáticos y se excretan por vía biliar. La toxicidad limitante de ambos fármacos es la mielotoxicidad, pero las reacciones adversas difieren. Particularmente el paclitaxel presenta una mielotoxicidad que tiende a ser máxima a los 8 días de iniciado el tratamiento y que tiende a revertir entre los 14 y 21 días. También presenta neuropatías periféricas sensitivas en bota y en guante, mucositis gastrointestinal y característicamente, en mayor medida respecto del docetaxel, presenta una hipersensibilidad aguda en infusiones de corta duración, que clínicamente se manifiesta con hipotensión arterial, broncoconstricción y bradicardia. Este fenómeno de hipersensibilidad aguda por paclitaxel puede ser prevenible con la previa administración de dexametasona, difenhidramina y antihistamínicos de tipo H2. Asimismo, el docetaxel tiende a presentar retención hidrosalina con formación de edemas, neumonitis intersticial y alopecia de moderada a intensa. Las indicaciones de este grupo de fármacos incluyen el cáncer de ovario, el cáncer de mama, de pulmón, gastrointestinales, genitourinarios, de próstata y de cabeza y cuello. Por último, vamos a hablar de nuevas terapéuticas. El objetivo de esta última parte de la clase es ofrecerles una introducción acerca de nuevas alternativas de tratamiento antineoplásico que hoy en día se están desarrollando y que en casos en particular se están utilizando, pero que se espera que a futuro representen la primera línea de tratamiento antineoplásico contra la gran mayoría de los cánceres. Dado que estamos hablando de fármacos con nuevos mecanismos de acción, mayor selectividad de blanco, mayor eficacia para tratar cánceres específicos y mejor perfil de efectos adversos. Sin embargo, antes de empezar a pensar estas nuevas terapéuticas, es importante plantearse ciertos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué es una terapia dirigida? Les cuento que la terapia dirigida es un tipo de tratamiento antineoplásico que tiene como objetivo actuar sobre blancos específicos que promueven el crecimiento, división y diseminación de células neoplásicas. Por lo tanto, una cosa interesante a plantearse es ¿qué objetivos tiene esta terapia dirigida? Bueno, la terapia dirigida va a intentar estimular a que el sistema inmunológico del hospedador destruya esas células neoplásicas, detener el crecimiento de las células neoplásicas, detener las señales de angiogénesis que sabemos que son necesarias para la diseminación de los clones neoplásicos, introducir sustancias tóxicas en el interior de las células neoplásicas para justamente conducir a la muerte celular, siendo sustancias tóxicas quimioterápicos o radioisótopos, y también evitar que ciertas hormonas que son necesarias para la sobrevida de una neoplasia lleguen al interior de estas células. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos hoy en día de terapia dirigida?
Respecto de qué posibilidades tenemos hoy en día, les comento que tenemos 3 alternativas. 2 de ellas son las moléculas pequeñas y los anticuerpos monoclonales. Las moléculas pequeñas, también conocidas como medicamentos micromoleculares, son capaces de ingresar fácilmente en el interior de la célula debido a su pequeño tamaño y por lo tanto se van a utilizar para que actúen sobre un objetivo o blanco de tratamiento que se encuentra en el interior de la célula, como por ejemplo la inhibición de múltiples enzimas con diferente selectividad. Se dice que estos fármacos tienen un espectro más amplio de objetivos, así como también de efectos deseados y de efectos adversos respecto de los anticuerpos monoclonales. Respecto de su administración, sabemos que se van a administrar de manera oral, diaria, dado que su vida media es de entre 12 a 24 horas, y que tienen un metabolismo por citocromos hepáticos. Ejemplos de estos fármacos serán los inhibidores de proteínquinasas que tienen la terminación IV, como por ejemplo los inhibidores de la quinasa del linfoma anaplásico, como ser dasatinib, el cual se utiliza para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Por otro lado, tenemos lo que son anticuerpos monoclonales. Los mismos son proteínas sintetizadas en el laboratorio que están diseñadas para la adherencia a blancos específicos que se encuentran en las células neoplásicas. Lo que se ha descubierto es que estos anticuerpos monoclonales pueden actuar con lo que se denomina la estrategia Block, Flag, Deliver, que implicará la estrategia de bloquear, marcar o entregar. Por ejemplo, la estrategia de bloquear implica que los anticuerpos monoclonales bloqueen moléculas que las células neoplásicas necesiten para el crecimiento, desarrollo y proliferación de las mismas. Como por ejemplo ocurre con el caso del trastuzumab. El trastuzumab se une a un receptor de membrana, que va a ser el HER2, evitando el crecimiento de las células neoplásicas que expresen ese receptor. Es así que el trastuzumab se va a emplear, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer de mama, HER2 positivo, y el cáncer gástrico. Otro ejemplo de estrategia es la estrategia de flag, la estrategia de marcar. La estrategia de marcar se utiliza con el objetivo de que los anticuerpos monoclonales marquen a las células neoplásicas para que las mismas sean destruidas a manos del sistema inmunológico. Caso del rituximab. El rituximab lo que hace es unirse al CD20 expresado en las células neoplásicas, de manera tal de que de esta forma la célula neoplásica pueda ser reconocida por el sistema inmunológico con el objetivo de eliminarla. Y por último tenemos el caso de la estrategia de Deliver, la estrategia de entregar. Estrategia de entregar implica que el anticuerpo monoclonal entregue a la célula neoplásica fármacos, como los quimioterápicos que vimos anteriormente, toxinas o sustancias radioactivas, con el objetivo de aniquilar a esa célula neoplásica. Un ejemplo de la estrategia de entregar tenemos al brentuximab, que justamente se encarga de entregar quimioterápicos al interior de células neoplásicas. También me pareció importante recordar la denominación de los anticuerpos monoclonales. Los mismos sabemos que van a tener la terminación MAB, pero esa terminación MAB se puede preceder de MU, SU, XI o MO en función de cómo sea la conformación de ese anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que tengan la terminación MUMAB son aquellos donde la secuencia de proteínas es completamente humana, como por ejemplo ofatumumab. Ofatumumab es un anticuerpo monoclonal que se emplea para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica luego del fracaso del tratamiento inicial. Otra terminación es la terminación SUMAB. La misma sabemos que implica que tenemos una proteína humana con una región de unión al antígeno de un anticuerpo de ratón. Un ejemplo de esta denominación es bevacizumab, un anticuerpo monoclonal muy utilizado que sabemos que impide la angiogénesis mediante la estrategia del block, como veíamos anteriormente, y que justamente se utiliza para distintos tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer de colon metastásico, el cáncer de pulmón no microcítico, el cáncer de ovario, el cáncer de células renales, el glioblastoma, entre otros. La terminación CIMAB, como por ejemplo se observa con el rituximab, muy conocido, es una terminación que implica que ese anticuerpo está compuesto por dominios variables de ratón y dominios constantes de proteína humana. El rituximab, como sabemos, se emplea tanto para la para el linfoma no-Hodgkin, para la leucemia linfocítica crónica y para enfermedades reumatológicas como ser la esclerosis múltiple. Y por último tenemos la terminación MOMAB, como observamos en este caso el ibritumomab, que implica que toda la secuencia de proteínas tiene como origen un anticuerpo de ratón.
En este caso, este fármaco se encarga justamente de, o cumple con la estrategia que mencionábamos anteriormente, de entregar, ¿sí? Se encarga de entregar ciertos radioisótopos al interior de las células que, por ejemplo, presentan un linfoma no Hodgkin. Por último, dentro de las posibilidades que encontramos en la actualidad, tenemos la terapia hormonal. La terapia hormonal está compuesta por múltiples fármacos que se van a dividir en función de sean moduladores selectivos del receptor de estrógenos, reguladores descendentes del receptor de estrógenos selectivos, inhibidores de la aromatasa, agonistas del receptor de progesterona, análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina, antagonistas del receptor de andrógenos no esteroides, inhibidores de la esteroidogénesis o agonistas del receptor de glucocorticoides. Todos estos fármacos de terapia hormonal van a tener como objetivo impedir que ciertas hormonas ingresen o lleguen, alcancen las células neoplásicas, y de esta manera la célula neoplásica pueda continuar con su crecimiento, desarrollo, proliferación y diseminación. Ahora sí, a modo de conclusiones, entonces podemos mencionar que el cáncer es una enfermedad multifactorial, cuyo tratamiento requiere de conocimientos especializados para la selección del régimen más adecuado, así como también de las dosis y los intervalos interdosis más efectivos para minimizar los efectos adversos. Y es importante que tengamos en cuenta que la disponibilidad de nuevos fármacos con nuevos mecanismos de acción, mayor selectividad de blanco y mejor perfil de efectos adversos nos permite y nos va a permitir a futuro el uso de nuevas combinaciones y nuevos regímenes de tratamiento. Por último, les dejamos la bibliografía que utilizamos para realizar esta clase y les damos las gracias por toda su atención, esperamos que les haya servido, que se hayan aclarado conceptos. Recuerden que esta clase se utiliza a modo ilustrativo de los conceptos más importantes que tienen que saber al momento de estudiar antineoplásicos. Y por último, les dejamos nuestros mails para cualquier duda que tengan. Muchas gracias.